Aquí estamos de regreso al desierto. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, desde el 1 hasta el 11, vamos a estar desarrollando estas escrituras con más versículos que acompañan a esta obra en este día de hoy. Para los que todavía no me conocéis, yo soy la mujer que soy. ¿Qué significa la mujer que soy? La mujer que soy significa que Dios hizo de mí la mujer que soy. Y la mujer que soy es gracias a su amor. La mujer que soy no significa que yo sea Dios, que yo soy el gran yo soy. La mujer que soy significa que Dios hizo de mí la mujer que soy. Y gracias a su amor, yo soy la mujer que soy. Porque Dios me cambió el nombre a la mujer que soy para entregar, para ministrar en esta obra en la que el Señor me tiene aquí levantada o sentada a través de la forma en que Él lo haya destinado para mí. La mujer que soy es gracias a su amor. La mujer que soy no significa el gran yo soy, no significa yo soy el que soy. Yo soy el que soy es Dios. Diles que yo soy el que soy es Dios. ¿Quién te envió? Diles, yo soy el que soy, es Dios. Pero la mujer que soy no significa Dios. Y habiendo aclarado esto, para los que todavía no me conocéis y todavía pensáis cuando ven el nombre que yo utilizo para ministrar en esta obra, y también es el nombre de nuestro canal, y creen que yo me creo Dios y que estoy usurpando el nombre de Dios y que yo no me puedo llamar la mujer que soy para la obra, fue el mismo Dios el que me entregó este nombre. Y Dios no se equivoca, la mujer que soy no significa Dios. La mujer que soy es gracias a su amor. Dios hizo de mí la mujer que soy. Y la mujer que soy es gracias a su amor y no significa que sea Dios porque acabe en soy. Porque que soy pueden ser muchas cosas. Pero el gran yo soy, diles, yo soy el que soy, sí que es Dios. Entonces, habiendo aclarado esto, voy a continuar. Mateo capítulo 4, como le dije, desde el 1 hasta el 11. Estas escrituras las estamos entregando en el nombre de Jesús. Como dicen las escrituras, todo lo que hacéis, sea de hecho de palabra, entregarlo en el nombre de Jesús. Y estamos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor con estas escrituras. Tentación de Jesús al desierto, dice el Señor, al desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, dice el Señor. Al desierto, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, él tuvo hambre. Pero ¿cuándo Jesús tuvo hambre? Jesús tuvo hambre después de haber pasado por este desierto. Jesús estuvo orando 40 días, dicen las escrituras, 40 días y 40 noches. Pero después de haber ayunado, él tuvo hambre. Después de haber ayunado, él tuvo hambre, pero pasaron 40 días. Jesús pasó 40 días en el desierto. Al desierto. Dios es quien manda al desierto. Dios es quien envía al desierto. Y a través de las escrituras nosotros lo vamos a poder comprobar que quien manda al desierto es el Señor. Y cuando el Señor te manda al desierto hay que obedecer, porque dicen las escrituras que Jesús fue llevado por el Espíritu. No fue que Jesús se fue él solo a hacer tal obra, a hacer lo otro. No, fue que Jesús fue llevado por el Espíritu. El Espíritu fue que lo llevó al desierto. El Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y dicen las escrituras, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Y nosotros podemos ver a través de estas escrituras que el diablo, que el Señor lo reprenda, conoce las escrituras y es lo que usa para derribar al cristiano. Con la misma escritura lo derriba, haciendo cosas contrarias a la Biblia, lo derriba. Entonces,
Dice entonces en el 7, Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorase. Para darle todo eso, para que el diablo, que el Señor lo reprenda, te entregue todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Dice en las escrituras que le tienes que adorar postrado. Tienes que postrarte ante el diablo, que el Señor lo reprenda. Y dice el Señor en la palabra, y dice el Señor en las escrituras, que de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Entonces tú tienes que plantearte que de qué te vale ganar todo este mundo, todo el mundo, pero perder tu alma. Y el diablo está dispuesto a darte todo, a entregarte todo lo que tú quieras de este mundo, pero acuérdate lo que dice el Señor en su palabra, que de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma. Tú tienes que pensar primero, tú tienes que poner primero la palabra de Dios por delante antes que todo lo material de esta tierra, porque de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Entonces le dijo, todo esto te daré si postrado me adorase. Postrado le tenía que adorar al diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorará y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. Entonces el Señor venció. ¿Venció cómo? Venció con su propia palabra, con su propio pensamiento, con su propio dialecto, con su propia domas, con doctrinas de hombre. No. Al diablo, según las escrituras, según lo que el Señor nos muestra, se vence. Dice el Señor en las escrituras, confía, yo he vencido al mundo. El diablo, que el Señor lo reprenda, se vence a través de la misma palabra. Y con la misma palabra es que el diablo derrota a los cristianos que se dejan derrotar por él. ¿Cómo? Cambiándola en contra, lo pone del revés. Pero el Señor la pone del derecho. La palabra de Dios está derechita. Usted nada más tiene que creer en ella. Al desierto, dice el Señor. Él fue llevado al desierto. Y nosotros vamos a ir ahora a Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículos 6 y 14. Estas escrituras corresponden la mujer y el dragón. El 6 y el 14. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. Esta mujer que huye al desierto de Apocalipsis, ella dice en las escrituras que ella huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. ¿Quién fue que dirigió a esta mujer al desierto? Quien dirigió a esta mujer al desierto fue Dios, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y Dios es el Espíritu Santo, no son dos hombres. Dios es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, fue como Jesús, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu llevó, que es Dios, al desierto a Jesús. Y esta mujer allí tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1270 días, dicen 1270 días, correcto, dicen las escrituras. Y en el 14 dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esta mujer va a ser sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ese es el único tiempo. Quien determinó el tiempo de que esta mujer pase por ese desierto y que esta mujer esté en el desierto es el Señor. Quien lleva a la mujer a este desierto fue Dios. Llevó, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, y así mismo esta mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. Dice las escrituras en el 14 que ella fue y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. No hay más tiempo. Dice las escrituras que un tiempo,
tiempos y la mitad de un tiempo. Este es el único tiempo que va a durar esta mujer en el desierto, donde tiene allí lugar preparado por Dios, al desierto. ¿Quién es que lleva al desierto? ¿Quién es que dirige al desierto? Es Dios. Dios es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios, no son dos hombres. Entonces vamos continuando con estas escrituras. En Apocalipsis capítulo 11. Versículos 3 y 4, dice las escrituras, los dos testigos corresponden a estas escrituras en el 3 y el 4. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Estos dos testigos van a estar vestidos de silicio por 1270 días, como lo dicen que la mujer va a estar 1270 días, pues estos dos testigos es la misma mujer que tiene que estar 1270 días, y estos 1270 días significan tiempos y la mitad de un tiempo. Y esta mujer, estos dos testigos, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Estos dos testigos van a estar profetizando. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue llevado al desierto, Jesús se llenó de la palabra, Jesús se llenó más. Y cuando él fue llevado al desierto por el Espíritu, que fue tentado por el diablo le tiró escritura, y Jesús le tiró más escritura, y venció al Señor con la palabra. Y estos dos testigos van a tener la palabra, van a estar profetizando vestidos de silicio, dicen las escrituras. Y en el 4, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Estos dos testigos están en pie delante del Dios de toda la tierra. Y es esta mujer, estos dos testigos, esta misma mujer que es sustentada por 1270 días. Entonces, continuamos con las escrituras en el 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Después que hayan acabado su testimonio, después de haber entregado esta verdad, que no se puede negar, que no se puede falsificar, que no se puede negar y meter mandamientos de hombre, sino que es la misma palabra de Dios que hay que meter, que hay que entregar. Esta es la que se tiene que entregar. Entonces dice que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Y aquí vemos esta mujer que había huido al desierto 1270 días, pero esta mujer dice aquí en Apocalipsis que son los dos testigos, que son dos olivos que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Y cuando hayan acabado su testimonio, y dice también la palabra que ella va a ser sustentada. ¿Con qué usted cree que esta mujer va a ser sustentada? Con palabras de este mundo, con cosas de este mundo, con todo lo que se gana en este mundo. No, va a ser sustentada con la palabra, con el testimonio del Espíritu, para que entregue estos mensajes. Crean o dejen de creer, hay que entregarlo. Yo me he quedado sola aquí entregando este mensaje. ¿Por qué? Porque a través de las escrituras yo le he enseñado que Dios es uno. Y como Dios es uno, me han acusado de sectaria. Y como me han acusado de sectaria, me he quedado sola. Pero no estoy sola, estoy sola con Dios. Y el que está con Dios no le falta nada. Ay del que está con el mundo, pero no tiene a Dios, dice el Señor. Entonces, en el 11, y los de los pueblos, tribus y en el 11. Pero después de 3 días y medio, estos 3 días y medio son la mujer en el desierto, que huyó al desierto y tiene lugar preparado por Dios, un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Pero después de estos 3 días y medio, estos 3 días y medio es un tiempo, son tiempos y es medio tiempo. Pero después de estos 3 días y medio, estos dos testigos, estos dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra, esta mujer que huyó al desierto, pero que es sustentada por Dios, y ella tiene que pasar en este desierto un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y dice en las escrituras de Apocalipsis capítulo 11 versículo 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces dice las escrituras
que después de estos 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Entonces 2 testigos no son 2 personas que van a bajar como le están entregando mandamiento de hombre. Va a venir Elías, va a venir Moisés. No, esos son 2 que van a aparecer en Israel, en el país de Israel. No, eso es que se fulanito y qué sé yo cuánto. No, estos 2 testigos, dice el Señor, que es la mujer que tiene lugar preparado por Dios en el desierto y tiene que durar en ese desierto, igual que Jesús fue al desierto 40 días y 40 noches y fue sustentado por el Señor y fue tentado por Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces dicen las escrituras que esta mujer que huyó al desierto y es sustentada por Dios en ese lugar donde tiene preparado, y allí ella dura un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, pero en el Apocalipsis capítulo 11, estos 2 testigos, no es Elías, no es Moisés, no son hombres que se van a aparecer de repente aquí estamos, no, esta es esta mujer que tiene que acabar su testimonio. Y toda la descendencia de esta mujer también, amén, todo el que guarda la palabra de Jesús. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron, dicen las escrituras. En Mateo capítulo 24, versículo 30 y 31, dicen las escrituras. Estas escrituras corresponden la venida del Hijo del Hombre en el 30 y en el 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Sus escogidos van a ser recogidos desde un extremo del cielo, dicen las escrituras, hasta el otro. Entonces vámonos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 12. En el 12 dice las escrituras: y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subí acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Como vosotros podéis ver, estos 2 testigos son las mismas escrituras que se encuentran en Mateo capítulo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 extremos, de un extremo del cielo hasta el otro. Esta es la misma mujer que tiene lugar preparado en el desierto. Estos son los 2 testigos, los 2 olivos, y cuando mencionamos varias cosas no estamos hablando de varias personas, se está hablando de una misma especie, vamos a decirlo así. Y oyeron a una gran voz del cielo que le decía, subí acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Entonces continuamos en Mateo capítulo 24, el 28 y el 31. En el 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Y en el 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces esos 2 testigos, esos 2 olivos, esos 2 candeleros que están en pie delante del Señor, del Señor de toda la tierra, dicen que estos son los escogidos. Es la misma mujer, pero que huye al desierto, que tiene lugar preparado por Dios. Entonces es un mismo evento, no son varios eventos, no son varias cosas que van a suceder. Son los escogidos. Los escogidos son. ¿Quiénes son los 2 testigos? ¿Quiénes son los 2 olivos que están en pie delante del Dios de toda la tierra? Es la misma mujer que huye al desierto y tiene lugar preparado por Dios para que pase por un tiempo, por 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Es la misma mujer, y cuando hayan acabado su testimonio, aquí dice que el Señor
enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos, lo de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los dos testigos del Apocalipsis no son dos hombres que vendrán. Son los escogidos del Señor. Vamos a continuar en Apocalipsis 7:14. Dicen las Escrituras en el 7:14. Yo le dije, esta escritura corresponde en la multitud vestida de ropa blanca. 14. Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estas personas salen de la gran tribulación. Estas personas salen de la gran tribulación. ¿Cuál es esa gran tribulación? Son estos tiempos que tiene que pasar esta mujer. Esta mujer huyó al desierto. Esta mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. Los dos testigos de los dos olivos. Tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días, dicen las Escrituras. Un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Y quiénes son estos? La multitud vestida de blanco. Y dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han salido, ellos salen de la gran tribulación que aquí se va a vivir. ¿Cómo? ¿Cómo es? Un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Lucas capítulo 21, 36. Evangelio según Lucas capítulo 21, 36. En el 36 dicen las Escrituras, velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Señor. Dice el Señor en las Escrituras que velemos todo tiempo, para que seáis tenidos por digno, para que velemos en todo tiempo, para que seamos tenidos por digno de escapar. Dice, para que seamos tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo de Dios y de poder estar de pie delante del Hijo de Dios. Y Lucas capítulo 21, el 24, capítulo 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Jerusalén va a ser hollada por los gentiles. ¿Pero cuándo? Hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. ¿Cuáles son estos tiempos de los gentiles? Un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Jerusalén va a ser hollada por los gentiles hasta que se cumpla este tiempo. Un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Va a ser hollada por los gentiles. Y en el versículo 23 dicen las Escrituras, mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Es una ira fuerte que va a haber sobre este pueblo. Es la gran tribulación. Es una ira fuerte que va a haber sobre este pueblo. ¿Cuánto tiempo? Un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Habrá una ira grande sobre este pueblo. Habrá una ira grande, la cual nunca se ha visto. Dice el Señor en las Escrituras que nunca se había visto esta ira tan grande para que ya así se agilice a que termine todo lo que tenga que suceder en esta tierra. Dice el Señor en su palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Mi palabra no pasará. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Sé que muchos desean escapar. Sé que muchos desean correr, pero al que le tocara llegar aquel tiempo, va a tener que seguir profetizando, va a tener que seguir hablando palabra de Dios, va a tener que permanecer hasta que se cumpla este desierto. Y Jesús le mostró en su palabra, nos mostró a todos que Él pasó por un desierto 40 días y 40 noches. Él pasó por un desierto y esta mujer va a tener que pasar por un desierto donde va a ser sustentada. ¿De qué? ¿De vacío? ¿De lo que diga uno? ¿De lo que piense el otro? No, de esta palabra, de las Escrituras. Ella es sustentada.
Ella es sustentada por esta palabra, por esta escritura. Ella tiene que comer escritura, ella tiene que comer palabra, ella tiene que santificarse delante de Dios, ella tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque se quede sola. Yo me quedé sola, pero con Dios. En el 22 dicen las escrituras, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Estos son días de retribución. ¿Cuáles días? Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y continuamos con las escrituras. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. Capítulo 11, versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Ellos van a hollar la ciudad santa, según dicen las escrituras. La gran tribulación, porque habrá gran ira sobre este pueblo, dice el Señor. Habrá gran ira, es una gran ira que va a haber contra este pueblo por entregar la verdad, porque tienen que profetizar hasta el final. Tienen que entregar el mensaje, la palabra hasta el final. Lucas capítulo 21, 36, dicen las escrituras. En el 36, velad pues en todo tiempo orando para que velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo de Dios. Que velemos para que estemos, amén, despierto para escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Para escapar de todas estas cosas y que seamos tenidos por dignos. ¿Qué es ser tenido por digno? ¿Qué es ser tenido por digno de escapar de todas estas cosas? ¿Qué es ser? Yo le voy a mostrar lo que es ser tenido por digno para poder escapar de este tiempo que se va a vivir, 1 tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Yo les voy a mostrar a través de las escrituras, según me lo ha mostrado el Señor, qué es ser tenido por digno de escapar de todas estas cosas. ¿Qué es ser tenido por digno? Según las escrituras que me ha mostrado el Señor, yo se lo voy a mostrar. Crean o dejen de creer. ¿Qué es ser tenido por digno? Se encuentra en Lucas, en el Evangelio según Lucas, capítulo 20, versículo 34, 35 y 36. En el 34, entonces respondiendo Jesús le dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. 35, mas lo que fueren tenidos por digno, esto es ser tenido por digno para escapar de estas cosas. Mas lo que fueren tenidos por dignos, estas escrituras corresponden la pregunta sobre la resurrección. Mas lo que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hechos hijos de la resurrección. Esto es ser digno. Los que van a resucitar, los que ya no van a morir más. Y esto es lo que hablan las escrituras en Evangelio según Lucas. Velad pues orando para que seáis tenidos por dignos. ¿Cuáles son los dignos? Estos que están aquí. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección, los que ya no van a morir más. Son los dignos, los que no morirán más, los que habrán alcanzado para resucitar. Estos son los dignos, dice el Señor. En Apocalipsis capítulo 7, 13, versículo 13 y 14. Versículos 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido?
Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que fueron tomados, los que fueron dignos de escapar de aquellas cosas. Estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Cuál gran tribulación? Habrá ira sobre este pueblo. Los gentiles van a hollar la ciudad santa 42 meses. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Entonces yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los que salen de la gran tribulación. La ira que habrá sobre el pueblo de Dios. Los gentiles hollando la ciudad santa 42 meses. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y en Lucas capítulo 21, versículo 20, dicen las Escrituras. Evangelio según Lucas. En el 21, versículo 20. Pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. En el Apocalipsis 11, versículo 2, comprobamos las escrituras. En el 11, versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, según dicen las escrituras, de parte del Señor la estoy entregando. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Pero el patio que está fuera del templo, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, dice el Señor. La gran ira, la gran persecución sobre el pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Los dignos. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Los escogidos. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Los 2 testigos del Apocalipsis. Los 2 candeleros que están en pie. La mujer que huyó al desierto y es sustentada allí. Y todo aquel, la descendencia de esta mujer que cree en Jesucristo, igual del testimonio de Jesucristo. Lucas capítulo 21, Evangelio según Lucas capítulo 21, versículo 22, 23 y 24. El 22. Porque son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. 23. Más hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Gran calamidad e ira sobre este pueblo. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos de todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuáles son estos tiempos de los gentiles? Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando este tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo se cumpla, que son los tiempos de los gentiles, entonces dice que ese ya será su tiempo, que hasta ahí llegaron. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. El 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, los tiempos de los gentiles. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Porque los tiempos de los gentiles se tienen que cumplir, dice el Señor. En las escrituras el Señor lo dice, y dice el Señor que me ministra esta palabra para decirles que dice el Señor que los tiempos de los gentiles se tienen que cumplir. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Ese es su tiempo y habrá gran ira, gran calamidad en la tierra y gran ira sobre el pueblo de Dios. Los 2 testigos del Apocalipsis. Lucas, que tienen que acabar con su testimonio. Lucas capítulo 2, Evangelio según Lucas capítulo 2, versículos 18 y 19.
Un momento, estoy revisando las escrituras porque creo que me he equivocado posiblemente de un versículo. Así que creo que no me ha faltado un número. Tengo que revisarlo. Ok. Me he equivocado en un número, así que tengo que buscar el número que corresponde, que creo que es Lucas 20 o Lucas 21. El 18, 19. Sí, correcto. Es Lucas 21, no Lucas 2. Lucas 21. Lucas 21, versículos 18 y 19. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. Ni un cabello de nuestra cabeza, dice el Señor, perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma, dice el Señor. En Apocalipsis capítulo 7, el 13 y el 14. Capítulo 7, 13 y 14, Apocalipsis. El 13 y el 14. Dicen las escrituras. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estas personas que tienen que padecer, según Lucas, dice las escrituras en el Evangelio según Lucas, que con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces uno de los ancianos, y estos que están vestidos de ropa blanca, los dignos son los que están vestidos, ropa blanca, justicia, santificado, dice el Señor. Pero ¿cómo? La santidad va por dentro. Y lo que está por dentro se tiene que reflejar por fuera. La santidad no es por fuera y luego por dentro sea un demonio, un diablo. Eso no es santidad. La santidad es por dentro y lo que hay dentro del ser humano se manifiesta hacia afuera. Eso es. Entonces vosotros veréis muchas personas vestidos con ropa, con pudor, con modestia, y por dentro son un diablo. Son el mismo Satanás, que el Señor los reprenda. Estos no son dignos, aunque ellos crean que lo son. No lo son, dice el Señor. Continuamos con las escrituras. Evangelio según Lucas, capítulo 21, versículo 36. El 31, 21, versículo 36. Dicen las escrituras. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos, los dignos, de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios, ser digno de escapar. Y en y en Evangelio según Lucas, capítulo 20, ¿qué es el digno? 34, 35 y 36. ¿Qué es el digno de escapar de todas estas cosas? Ser digno es esto. 34. Entonces la pregunta sobre la resurrección. Entonces respondiendo Jesús le dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, lo que se está viviendo ahora. Mas lo que fueren tenido por digno, eso es el digno, los dignos de escapar. Los que escaparon de estas cosas. Dice el Señor, los que escaparon de estas cosas, que es la multitud vestida de blanco, los que escaparon de estas cosas son los dignos. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Quién es Dios? Vámonos a Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, capítulo 1,
versículo 11. Hijos de Dios, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Vino el Señor, el Dios de toda la tierra. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuáles son estas personas hechos hijos de Dios? ¿Cuáles son estas personas? Lo que han sido, lo que han velado para escapar de estas cosas, lo que han sido tomados por dignos, lo que fueron dignos de alcanzar la resurrección. Estos son los hijos de Dios que dicen las Escrituras que son igual a los ángeles, hijos de Dios. Ya ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán igual a los ángeles, dicen las Escrituras. Y dice las Escrituras en Evangelio según San Juan: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. En primera de Juan, capítulo 1. ¿Quién es Dios? Este es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es Dios. ¿Quién es Dios? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es el mismo Dios. En el 2, este era en el principio con Dios. Dicen las Escrituras que era en el principio con Dios. En el 4, en el 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y este dio testimonio de la luz. Él dio testimonio de la luz. Ahora vamos a irnos a Primera de Juan. Vamos a irnos ahora a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 3. Hijos de Dios. ¿Qué es ser hijos de Dios? Nuevamente aquí las Escrituras. Capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Los hijos de Dios son los que han aceptado al Señor, los que aceptaron que Él vino a este mundo, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aceptaron a Dios en su Hijo Jesucristo. Estos son los hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En el 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, lo que alcanzaron la resurrección y la victoria sobre la bestia. El 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En el 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El 7, hijitos, nadie os engañe en el que engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y dice en las Escrituras que el que practica el pecado, es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica del diablo, el que practica el pecado es hijo del diablo, que el Señor los reprenda. Entonces, por esto, cuando yo les entrego los mensajes, las palabras, las evidencias de las personas que están vestidos de justicia, pero que son hijos del diablo, el pueblo dice no.
no los reconoce, porque no conocen a Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios, donde mora el Espíritu Santo de Dios, hay libertad. Y Él nos aclara la vista y nos muestra lo que está oculto. Porque es fácil reconocer a Yesenia Ten. Es fácil reconocer a Marco Yaroide, a Laura Cárdenas. Es fácil reconocer a quién más le puedo decir, de los pastor ya Juan Carlos Arrigan, Moisés Ver. Es fácil reconocer a tantos que están ahí. Y cuando Dios manda un mensaje sobre ellos, se tiene que entregar. Cuando Dios manda una revelación sobre ellos, se entrega. Se dice, pero no se le persigue y no se les acosa. Es fácil reconocerlo, pero es muy difícil reconocer a uno que se vista con ropita por aquí y agarra un micrófono y sea el mismo diablo hablando. No lo reconocéis. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. ¿Usted me entiende? Lo que entiendan, porque no todo entienden. Es fácil reconocer a Yesenia Ten y Suani Sotomayor. Ya este tiempo, antes no se conocía, porque al principio era como justa. Se conoce. Ay, pero los que están vestidos con su ropita por aquí y por aquí. ¿Y cómo se conocen? Si el Espíritu Santo de Dios no nos muestra quiénes son ellos, no lo podemos conocer. Pero el Espíritu Santo de Dios los deja en evidencia de que el que practica el pecado es del diablo y son del diablo. Mucha gente está adorando al diablo a través de ellos. Están perdiendo la salvación de su alma a través de lo que se visten así, bien vestiditos. Y comienzan ahí a criticar, a murmurar, a chismear, todo tipo de debate, todo tipo de contienda, que el Señor lo dijo, que esos debates, esas contiendas no son de Dios, que así no se entregan los mensajes y que no son de Dios. A esos usted lo tiene por santos. Pero mire lo que dice el Señor, que el que practica el pecado es del diablo y son unos pecadores vestidos con manguita larga y todo lo condenan, todo es pecado, todo. No se suelta el cabello porque es pecado. No vaya a la playa porque es pecado. No se ponga zapatos deportivos ni sandalias porque es pecado. No se ponga esto, no se ponga aquello, quítese para allá, la falda arrastre, hágase un sol. No, nada, todo es pecado. Todo. Todo es pecado. ¿Usted me entiende? A estos es difícil reconocerlos si el Espíritu Santo de Dios no le da el discernimiento. Por esta causa, muchos son engañados. Y se unen unos a otros para despotricar. Para despotricar. En vez de entregar un mensaje que pueda hablar al corazón de cada ser humano. Se unen para despotricar, para acabar, para perseguir, para murmurar, para chismear. Pero ninguno puede decir, Dios me mostró esto, tal día, tal hora. No pueden. Pero agarran versículos, tal. Porque no pueden agarrar otra cosa, porque no tienen al Espíritu Santo de Dios. Entonces son hijos del diablo. Entonces a esto sea difícil reconocerlo. Por eso muchos siguen cayendo en la trampa de ellos y están presos. ¿Y sabes qué hago yo? Cada día estoy orando por los que siguen presos, en lazo de esas personas que no son justas. Y usted lo está poniendo como justo y usted está participando de sus obras. Cada día oro a Dios que siga sacando más de ese cautiverio. Porque a los que están así, en evidencia lo vemos todo. Pero a los que se esconden detrás de 4 trapos, usted no lo ve si Dios no se lo muestra. Entonces, en el 9, continuamos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y yo le he mostrado aquí, le he demostrado en este canal, como dicen las escrituras, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y yo le he mostrado aquí las evidencias de gente que se dicen justos y le he mostrado las evidencias de que no lo eran. Y le llega su tiempo a cada uno de parte de Dios y no eran justos y se pierden y arrastran a miles de almas con ellos al infierno donde ellos van. Entonces, continuamos en 1 de Juan capítulo 3, ahora en el versículo 10
y el 18, el 10, todo aquel que ha nacido de Dios, hijos de Dios, el 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En el 18. Hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y nos dice en las Escrituras, en el 18, que no nos amemos de palabra. Que no nos amemos de palabra ni de lengua, sino en hechos y en verdad. Y ahí es cuando usted, llenándose verdaderamente de Dios, tiene que reconocer a los que están vestidos de ropa, pero son diablo en su corazón, porque todo lo que está por dentro se manifiesta por fuera. Y un hijo de Dios no puede hablar todas las sandeces, todas las maldades que esas personas que no son hijos de Dios, pero se le disfrazan a usted con una ropita y usted lo tiene como santo. Ahí dicen las Escrituras que usted lo tiene que reconocer, que no nos sabemos de hecho ni de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Tiene que haber verdad, tiene que haber justicia. No pueden hablar lo bueno siendo malo. Siendo malo, no pueden hablar lo bueno. 2 palabritas de las Escrituras y el resto todo malo. Y usted ahí, caído en esa trampa. Del mismo diablo, que el Señor los reprenda. Evangelio según San Juan. Hijos de Dios, somos hijos de Dios, somos los dignos, los escogidos. Ay, usted se cree más santa, más digna que todo. No, yo no me creo más santa ni más digna que todo. Olvídese de eso. Yo estoy aquí luchando por mi salvación, luchando también para ser digna de escapar de todo esto, para ver también tenido la victoria de parte del Señor. Yo no me creo más que todo, que nadie. Yo soy igual, un ser humano igual que todo, que puede cometer sus errores, que los comete y que pide perdón a Dios. No me creo más que nadie, olvídese de eso. Todos aquí estamos luchando, pero aquí se le está mostrando la verdad, que no todo el que se vista con una ropita y hasta se le pueda poner un velo, ya usted lo tiene como verdadero, cuando los hechos de esa persona dicen lo contrario, cuando las evidencias que le mostramos de dichas personas dicen lo contrario, usted lo tiene como bueno y se ha dejado engañar por el diablo a través de ello, porque de su lengua salen maldades, puras obras de iniquidades en los que hay en sus corazones, y envenenan y arrastran a miles de almas, dice el Señor. Y el Señor me lo ha mostrado y lo he testificado en el canal. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto en un principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el 11. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. A todo aquel que cree en el nombre del Señor, el Señor le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero ¿cómo? Digno. Que lo que está por dentro se manifieste por fuera. Digno. Lo que han sido escogidos, lo que han sido dignos de escapar. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, no cualquier cosa, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El 12. El 12 no, ahora el 41 y el 42. Hijos de Dios en su nombre, ¿verdad que sí? A los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, hijos de Dios, el 41 y 42. Los primeros discípulos corresponden a estas escrituras, el 41 y el 42. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. ¿Quién es este Cristo? Jesús. ¿Quién es el Cristo? Jesús. Y mirándole Jesús, no le miró otro, le miró el llamado Jesús. Le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús, a todo lo que creen en su nombre. ¿Dónde estaba el verbo que se hizo carne? En Jesús. Y Evangelio según Mateo 1:23. En el 23.
Nacimiento de Jesucristo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quién es Jesús? Dios con nosotros. ¿Quién es Jesús? Es Dios. ¿Pero con quién? Con nosotros. Emmanuel, ¿qué quiere decir? Traducido es Dios con nosotros. Evangelio, según San Juan. Dios con nosotros, ¿verdad? Jesús es Dios con nosotros, ¿verdad que sí? Qué bonito que Dios esté con nosotros, ¿verdad? En Jesús. Qué bonito que no sean 3 y 4 hombres, ¿verdad? Qué bonito es. Para el que cree en el Señor, qué bonito es. Porque los que creen en doctrinas de hombre pensarán que son 3 hombres que hay por ahí. Evangelio según San Juan. Capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El 9. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Dios con nosotros, Jesús. 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dios estaba ya en el mundo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El Espíritu Santo. Dios es el Espíritu Santo es Dios. No son 2 hombres. Dios no es hombre. Dios no es hombre, pero el Hijo sí que se hizo hombre. El 14 y el 15. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Dios es primero que Juan. Dios ya era primero. Dios es primero que Juan. Antes que Abraham fuese, yo soy. Dios vino a este mundo, Dios, en Jesús. Dios en Jesús. Continuamos. Hechos. Vámonos al libro de Hechos. Hechos capítulo 19. Porque Hechos capítulo 19. Capítulo 19, versículos 2, 3 y 4. Porque a todo aquel que cree en su nombre le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. ¿Y quién es Jesús? Es Dios con nosotros. Y a todo aquel que cree en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos capítulo 19, versículos 2, 3 y 4. El 2. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Ellos dijeron en el bautismo de Juan. El 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que al que creyere, diciendo al pueblo que creyeren en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús, el Cristo. Jesús es su nombre, el Cristo es el Mesías. Y es la misma persona, no son varios hombres. Evangelio, ¿en quién tenemos que creer? En aquel que vendría después de Juan. Evangelio según San Juan, en Jesús tenemos que creer. Jesús, que es Dios mismo con los hombres, según las Escrituras. Evangelio según San Juan 1:15. Dicen las Escrituras, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Jesús es primero que Juan. Hechos capítulo 19, versículo 5. 19, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Al escuchar esta palabra, ellos se habían bautizado, ¿verdad? Habían creído en el bautismo de Juan. Y al escuchar esta palabra, fueron bautizados en el nombre del Señor. ¿Qué? Pedro
pepito, aguacate, maracuyá, harina, alubias, verduras, zanahoria. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, que es el Verbo hecho carne, que es Dios con nosotros, que es Manuel, traducido es Dios con nosotros. Fueron bautizados en el nombre del Señor, ¿cómo? Juan, Pedro, Matías, zanahoria, patatas, no. Jesús. Evangelio según Mateo capítulo 1:23. 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús. ¿Quién es Jesús? Es Dios con nosotros. No son varios hombres. Jesús es Dios con nosotros. Jesús es el Verbo que se hizo carne. Jesús es Dios que vino a esta tierra en condición de hombre. Lo hemos explicado 1000 veces, pero la doctrina de hombre los envuelve y se van detrás de la doctrina de hombre y dejan de creerle al Señor. Continuamos. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Ay, pero ¿por qué entonces? Sí, ¿por qué entonces los Evangelios según Mateo 28, ya voy, 19 y 20. Ay, pero ¿por qué entonces los apóstoles, los discípulos obedecieron a bautizar en el nombre del Señor? ¿Cómo se llama? En español, en nuestro idioma español. Jesús. Ay, pero Mateo capítulo 28, 18 y 19 explique eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque aquí las escrituras dicen el 18 y las escrituras dicen el 19 y 20, Evangelio según Mateo capítulo 28, el 19 y 20, las escrituras dicen otra cosa. No dicen que hay que bautizar en el nombre del Señor Jesús. Explique eso. Aquí va. Según las escrituras, no yo. En el 19, por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las escrituras dan una orden de que se debe de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si el nombre del Padre está en el Hijo, que el Hijo se llama Jesús y el Padre es el Espíritu Santo, mire, lo primero que yo le voy a explicar es que aquí no hay tres hombres. Bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre no es un hombre. El Padre es Dios y Dios es el Espíritu. Es la misma persona, pero no en humano. No en humano. Aunque Él vino a esta tierra en condición de hombre. Entonces, bautizarlo y por todo el mundo y hacer discípulos a toda la nación y bautizarlo en el nombre del Padre. Se dijo que se bautizara en el nombre del Padre. Se dijo que se tenía que utilizar el nombre del Padre. ¿Y quién es el Padre? Dios. Ya va uno. ¿Verdad que sí? Dios. Y del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Dios. ¿Quién es Jesús? Dios. Y del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios mismo. Entonces, si el Padre es Dios, si el Hijo es Dios y si el Espíritu Santo es Dios, ¿cuál es el nombre? Este nombre es Jesús. Traducido es Emmanuel, traducido es Dios con nosotros. Jesús. Por esta causa los discípulos, los apóstoles obedecieron a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Por esta causa todo obedece al nombre del Señor Jesús. Por esta causa todo lo que se hace en esta tierra se tiene que hacer en el nombre del Señor Jesús. En nuestro idioma castellano lo estoy diciendo Jesús. Todo lo que hacéis sea de hecho de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, que es Dios, y del Hijo, que es Dios, y del Espíritu Santo, que es Dios. Y si el Padre es Dios, si el Hijo es Dios, si el Espíritu Santo es Dios, el nombre, por lógica, es Jesús, porque Jesús es Dios que vino a esta tierra en condición de hombre. Hechos capítulo 2, versículo 24. Perdón, Hechos capítulo 2, versículo 4. La venida del Espíritu Santo. En el 4.
En el 2 y el 4. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. El Espíritu vino, la venida del Espíritu Santo. Cuando Jesús se va, viene el Espíritu Santo, viene Dios mismo, pero viene en forma espiritual, no vino en condición de hombre a esta tierra. Y en Mateo capítulo 28, el versículo 20 dicen, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Yo soy el primero y el último, dice el Señor. Hasta que Él venga, Él está con nosotros. La venida del Espíritu Santo es Dios mismo con nosotros, pero no en condición de hombre, sino espiritualmente, en espíritu. Hechos, capítulo 5. ¿Quién es el Espíritu Santo? Hechos, capítulo 5, versículo 3, 4 y 9. Y dijo Pedro, Ananías y Zafira corresponden a estas escrituras. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? El 4, reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Y quién es Dios? En el 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Dios es el Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 4. Efesios capítulo 4, versículos 4, 5 y 6. El 4. La unidad del espíritu corresponde a estas escrituras. Un cuerpo, un espíritu. Un cuerpo, un solo espíritu. Es un solo Dios que hay, no son tres hombres. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, un solo Señor. O sea, sigue habiendo un solo Dios. Una fe, una sola fe. ¿En quién tenemos que creer? Solo en Dios. Y este Dios vino a esta tierra en Jesús, su Hijo Jesucristo. Y un solo bautismo. No hay más bautismo. El bautismo es un solo. Y todo lo que hacéis, sea de hecho de palabra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Ay, si usted no entiende, si usted ya entendiendo estas escrituras, usted está haciendo otra cosa. Ay de lo que se pongan a hacer otra cosa, ya entendiendo las escrituras. Ay de lo que le añadan a las escrituras. Ay de lo que le quiten a las escrituras. Ay, dice el Señor, no saben lo que hacen. Ay, dice el Señor. El 6. Un Dios y Padre. Él es Dios y Él es Padre. Él es Dios y Él es Padre. No es que sean dos hombres. Es la misma persona. Es el mismo Espíritu Santo del Señor. El cual es sobre todos y por todos y en todos. Un solo Dios. No son varios hombres para hacer Dios, sino un solo Dios. Dios no es hombre, pero Él vino a esta tierra en condición de hombre. Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17. El Señor es el Espíritu, ¿verdad que sí? El 17 dice en las Escrituras, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor, Jesús, es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo de Dios, hay libertad. No son dos hombres. Colosenses 3:17. En Colosenses 3:17 dice en las Escrituras. Dice el Señor, ay
de los que añaden a mi palabra, dice el Señor. Ay de los que añaden a mi palabra, dice el Señor. Ay de los que le quitan a mi palabra, quitando su palabra para poner a 3 hombres. La doctrina de la santidad católica, la doctrina de la santidad católica, la doctrina católica, la doctrina de Satanás, de Lucifer, el diablo, la serpiente antigua que engaña, que el Señor los reprenda. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, sea de hecho, todo lo que usted haga, el bautismo usted lo tiene que hacer, ¿verdad que sí? Sea de palabra, una palabra que usted diga, ¿verdad que sí? Hacerlo todo en el nombre ¿de quién? De Pedro, de Juan, de Matías, de Mella, del Señor Jesús. Emmanuel, traducido es Dios con nosotros, Jesús. Dando gracias a Dios, le damos gracias a Dios, Padre, Dios Padre, Él es el Padre, Él mismo, no es que sean 2 hombres, por medio de Él. Y nosotros, por medio de Jesucristo, le estamos dando gracias al mismo Dios, que Dios es Jesús. Hechos, capítulo 19. Todo lo que hacéis sea de hecho de palabra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Hechos, capítulo 19. Todo lo que hacéis sea de hecho de palabra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracia a Dios Padre, no es que sean 2 hombres, Dios es el Padre y el Padre Dios y el Espíritu Santo es Dios, es la misma persona, no son varios. Dándole gracia a Dios Padre por medio de Jesús. Por medio de Jesús lo hacemos todo. Y al hacerlo todo en el nombre de Jesús le estamos dando gracia a Dios, que es Jesús. Y en Hechos 19, si nosotros hacemos todo, sea de hecho, sea de palabra, en el nombre del Señor Jesús, en Hechos capítulo 19, versículo 2, 3, 4, versículo desde el 2 hasta el 6. Hechos capítulo 19, versículo desde el 2 hasta el 6. Todo lo que se hace en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué pasó esto aquí? Desde el 2 hasta el 6. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ellos no habían recibido al Señor, porque el Señor es el Espíritu. No habían recibido al Señor. ¿Por qué? ¿Qué les impedía recibir al Señor? Les impedía recibir al Señor esto. Entonces, dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Al ellos ser bautizados en el bautismo de Juan, ellos no recibieron al Espíritu Santo porque fueron bautizados en otro bautismo y solo hay uno. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeren en aquel que vendría después de él. Esto es a Jesús el Cristo, que creyeran en aquel que vendría después de Juan. Esto es a Jesús el Cristo. Emmanuel, traducido, es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Y todo lo que hacéis sea de hecho de palabra, hay que hacerlo en su nombre. El nombre es Jesús en nuestra lengua castellana en la que estamos. El 6. El 5. Cuando oyeron esto, ellos oyeron la palabra, porque hay que escuchar, hay que escuchar las escrituras. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Pedro, en el nombre del Señor Matías, en el nombre del Señor Palote, en el nombre del Señor, fueron bautizados en el nombre del Señor. ¿Usted conoce el nombre? Porque yo creo que todo lo que usted está haciendo en esta tierra, sea de hecho de palabra, usted lo está haciendo en su nombre. Entonces usted conoce el nombre en que fueron bautizados, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el nombre en que fueron bautizados? Dígalo. Dígalo ahí donde usted se encuentra, dígalo. ¿Cuál es el nombre en que fueron bautizados? En Juan, en Matías, en Pedro, en Jacobo. Fueron bautizados. Ese fue el nombre que se usó para bautizar a estas personas. Ese es el nombre que usted está utilizando en las iglesias para bautizarle, dice el Señor. ¿En qué nombre usted está bautizando? Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí, pero tiene que pronunciar su nombre.
Tiene que pronunciar el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, lo tiene que pronunciar. Usted no lo está pronunciando. Usted está diciendo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero usted no pronuncia su nombre, usted no dice su nombre. Usted otorga su nombre, usted está otorgando esta verdad de que Él es Dios. Usted la está otorgando, usted está otorgando que el Espíritu Santo es Dios, que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios. Y su nombre usted no lo está pronunciando. Entonces, cuando dicen las Escrituras, cuando oyeron esto, tiene que escuchar. Porque hay muchas personas que están haciendo contrario. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que escuchan las Escrituras hacen contrario. Cuando ellos escuchan la voz de Dios, entonces ellos tienen que hacer la voluntad de Dios, no la suya, porque la iglesia no es suya. ¿Usted me entiende? Las almas no se van a salvar o a perder por usted. Si usted le influencia al mal, se van a perder, por supuesto que sí. Pero la persona tiene que decidir creer a Dios. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor que usted sabe. ¿Cuál es el nombre del Señor que usted sabe? ¿Cuál es el nombre? Dígalo. ¿Usted sabe cuál es el nombre? Dígalo. Jesús, ¿verdad que sí? Entonces yo no soy una sectaria. Entonces yo no soy una sectaria. ¿Verdad que sí? Entonces yo no les he cambiado doctrina a vosotros. ¿Verdad que sí? Entonces si el nombre en que ellos bautizaron fue el nombre de Jesús, entonces yo no soy una sectaria. Los sectarios son la doctrina católica, entonces la que usted está usando, en la que usted se basa, en la que usted clama, es la Santa Trinidad del cielo, clamando a 3 demonios, 3 hombres, que son 3 demonios, que ocupan ese lugar. Entonces, si el nombre que ellos utilizaron, y usted se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 19, en el 5, cuando escucharon esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Si usted sabe cuál es el nombre, porque está aquí, usted no lo puede negar. Usted no puede negarle el nombre. Y usted sabe que es Jesús. ¿Verdad que sí? Entonces, usted que me ha acusado de sectaria, usted entonces ahora puede ver que yo no soy una sectaria. Yo no soy ninguna sectaria, no soy del nombre de Jesús, solo de una denominación llamada del nombre de Jesús, que lo he explicado 1000 veces, que son un grupo levantado, Jesús, y de ahí nadie sale. No se puede mencionar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, no hay libertad, porque el Espíritu Santo de Dios no está allí. Ahora, Jesús es Dios, es verdad, no están equivocados de que Jesús es Dios. En eso no están equivocados, yo le he dicho. Entonces fueron bautizados en el nombre del Señor. Juan, Pedro, Jacobo, no, Jesús. Entonces, el nombre que usaron correcto fue Jesús. Y el nombre correcto para bautizar es Jesús. Aunque usted le dé la gana de hacer otra cosa y de no retroceder, quitándole y añadiéndole a las Escrituras para poner lo que usted piensa, dice el Señor. En el 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Entonces, ya ellos habiendo escuchado, habiendo recibido el bautismo en el nombre no de Juan, no de Pedro, no de Jacobo, sino de Jesús, vino sobre ellos Pablo, imponiéndole la mano, porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, de esta forma, el Espíritu Santo vino a ellos y hablaban en lengua y profetizaban. Entonces, por esta base, las iglesias denominadas del nombre de Jesús o los Jesús solo, cuando en sus iglesias, lo que yo conocí, por lo que yo he explicado, que yo conocí, que el Señor, cuando yo estaba en los pentecostales y ellos me aparecieron, no, tú estás equivocada, la iglesia verdadera es el nombre de Jesús, Jesús, Jesús. Y el Señor me dijo, Jesús es Dios, es verdad, pero hay un montón de cosas que ellos están haciendo que no es de Dios. ¿Usted me entiende? Y el Señor no me permitió asentarme en esa iglesia. Yo la visité, pero yo no fui asentada en esa iglesia, no me congregaba en esa iglesia, yo fui de visita. Entonces, y tuve amistades de ahí, de esa iglesia, y por eso le hablo desde la base de que sé lo que ellos predican, de lo que yo conocí. Entonces, habiéndole impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban.
La doctrina de esta persona es que una vez que la persona es bautizada, tiene que hablarle en lengua sí o sí. Tiene que hablarle en lengua sí o sí. Y dicen las escrituras que no todos hablan en lengua. Para que usted vea en el error en que se encuentra la iglesia del nombre de los Jesús solo, o los del nombre. Dicen las escrituras que no todos hablan en lengua. Y cuando ellos bautizan a alguien, que lo correcto es en el nombre de Jesús, porque el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es dado a la iglesia, es Jesús. En Jesús conocemos a Dios. Tienen que hablar en lengua y dicen las escrituras que no todos hablan en lengua. Le tiene que hablar en lengua sí o sí. Muchas personas comienzan a hablar lenguas, pero son lenguas demoníacas. ¿Por qué? Porque las escrituras dicen que no todos hablan en lengua. Habiéndole puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre estas personas y hablaban en lenguas y profetizaban. Fue la voluntad de Dios que estas personas hablaran en lengua. Fue la voluntad de Dios, pero no todos hablan en lengua. ¿La voluntad de Dios en ese momento fue que ellos hablaran en lengua? Sí, esa fue la voluntad de Dios. Pero dicen las escrituras que no todos hablan en lengua. No todos hablan en lengua. Y a través de que se enseñan doctrinas de que todos tienen que hablar en lengua, entran demonios a hablar lenguas. Y yo en este canal he dejado evidencia de lo que el Señor me mostró, que se esconden a través de lenguas que se hablan, que no es el Espíritu Santo de Dios, y la persona está pensando que es el Espíritu Santo de Dios, y el Señor me dio la traducción de esa lengua, y esas lenguas son demoníacas y dicen muchas cosas malas y están maldiciendo a las personas. En este canal yo dejé a varias personas en evidencia de que tenían lengua demoníaca. ¿Cómo lo dejé? El Señor lo hizo en mí. El Señor hizo la obra, me dio la traducción, el entendimiento de esas lenguas demoníacas y lo que estaban diciendo. Y en este canal yo lo dejé. No todos hablan en lengua. Y esas personas tienen enseñanza para enseñarlos a hablar en lengua. Y todos hablan en lengua, bla, 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 bla. Y terminan metiéndosele demonio porque no todos hablan en lengua según las escrituras. Y usted se tiene que basar a las escrituras. Si no todos hablan en lengua, no se sienta mal de que usted no hable en lengua. Quizá usted tenga fe, sabiduría, quizá usted tenga discernimiento, palabra, porque cada persona tiene una cosa que entregar en la iglesia. Y si usted no habla en lengua, tiene otra cosa. Y lo que usted tiene, el otro no la tiene. Entonces fue la voluntad de Dios que ellos hablaran en lengua y profetizaran. Sí, fue la voluntad de Dios en ese momento. Cuando fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, fue la voluntad de Dios en ese momento que hablaran y profetizaran. Hablaran en lengua y profetizaran. Fue la voluntad de Dios, pero no todos hablan en lengua. Una vez usted recibe el bautismo en el nombre del Señor, que es el nombre del Señor es Jesús, usted puede... El Espíritu Santo de Dios le sella, viene, pero no significa que usted tenga que hablar en lengua. Quizá el Espíritu Santo de Dios viene sobre usted y usted lo que se llena de mucho conocimiento, de mucha sabiduría, de mucha palabra, de mucha fe. Usted no sabe lo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer con usted, porque la obra que Dios pone a hacer en uno no es la misma que pone a hacer en el otro. Dios pone a hacer una obra en uno y pone a hacer una obra en el otro. ¿Usted me entiende? Yo he admirado a personas que he visto en mi comienzo, lo he admirado en su forma, en cómo predican, cómo hablan, como tal. Y también he admirado a personas como adoran, wow, qué voces. Yo no tengo esa voz, pero es que no era así que me tocaba. A mí me tocaba esta voz que tengo. ¿Usted me entiende? Entonces, lo que usted ve en otro no significa que a usted le va a tocar. Y puede ser que lo que usted ve en otro le toque a otra persona que está en otro país, pero a usted no le ha tocado. Y por eso usted ni es menos ni es más. Somos todos iguales, cada uno cumpliendo una función aquí en la iglesia del Señor. Entonces, el nombre fue Jesús, ¿verdad que sí? Ahora, vámonos con nuestras escrituras. En Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 22. En el 22 dicen las escrituras, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el mentiroso, el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Qué es el Cristo? Es el Mesías. ¿Quién es Jesús? Jesús es traducido, Emmanuel,
Emmanuel, traducido Dios con nosotros. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús, que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Al negar a Jesús, que Jesús mismo es el Cristo y el Cristo es el Mesías, no son varios hombres, está negando al Padre y al Hijo. Y dicen las Escrituras que este es el mentiroso. ¿Por qué la doctrina católica predica otro evangelio? ¿Por qué la doctrina católica se basa en la Trinidad? Porque no puede predicar a Jesucristo, no puede conocer que el nombre es Jesús. Tiene que decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te bautizo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te bautizo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No conocen el nombre. Están negando al Padre y al Hijo. Lo están negando, pero es normal que lo nieguen porque en esa doctrina está Satanás. Pero en una doctrina que se dice pentecostal, ¿cómo es posible que crean a ellos y dejen de creerle a Dios en una doctrina pentecostal? ¿Usted me entiende? Es algo grave lo que hay ahí. El 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Todo aquel que está negando al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Cuando se niega al Hijo, y el Espíritu Santo de Dios, el Señor, se está negando al Padre. Y el Padre es Dios. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Al confesar al Hijo, estamos confesando a Dios también. No son varias personas, lo estamos confesando. ¿Por qué la Iglesia Católica no lo puede confesar? Es obvio, la Iglesia Católica, ¿cómo les explico? La Iglesia Católica viene siendo una iglesia satánica en esta tierra. Allí se oculta el satanismo a través de muchos que lo saben y muchos que no lo saben, pero es el satanismo que se oculta. Entonces tienen que negar al Padre y al Hijo, pero que la iglesia pentecostal también esté metida en la santidad, la doctrina católica, la doctrina de la Trinidad, negando al Padre y al Hijo. La iglesia pentecostal, eso no podría ser. Tienen que leer Escritura, tienen que leer y buscar la sabiduría, el entendimiento en el Señor, que el Señor la da. Cuando se hace de corazón se da, cuando se hace de corazón el Señor lo da. El entendimiento. Pero cuando se hacen para gestionar, el Señor no lo da, siguen perdidos, adorando a tres hombres. Evangelio, primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. El testimonio del Espíritu. Este testimonio no es mío, este es el Espíritu. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y dicen las Escrituras que tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, que es Dios, el Verbo, que es Dios también, y el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Y estos tres son uno. ¿Qué quiere decir uno? Que es la misma persona, no tres hombres. De ahí sacaron a tres hombres. Es la misma persona, no tres hombres. En el 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua, la sangre, y estos tres concuerdan. Tres dando testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres están concordando. ¿Qué es el agua y la sangre? Porque el espíritu sabemos que es Dios y sabemos que Dios es el Padre, ¿verdad que sí? Pero ¿qué es el agua y la sangre? Esto lo conocemos en el versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El agua y sangre es Jesús, amén. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Entonces, ¿por qué concuerdan en la tierra el Espíritu, el agua y la sangre? Concuerdan en la tierra porque, ¿por qué concuerdan? Porque el Espíritu es la verdad y el Espíritu, que es Dios, estaba en Jesús, en la agua y la sangre, que es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Y concuerdan. No puede haber un desacuerdo para que se diga que son tres hombres. Segunda de San Juan, capítulo 2, segunda de San Juan 4. Permanecer en la doctrina de Cristo. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Este mandamiento lo recibimos del Padre. ¿Dónde está el Padre? Vámonos a Mateo, capítulo 28, versículo 19. ¿Verdad que estamos
permaneciendo en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Verdad que sí? Los discípulos hicieron lo mismo. En el 19, por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Del Padre, el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de ellos. ¿Cuál es el nombre? Continuemos. Hechos, capítulo 19, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el Señor Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y todo lo que hacéis, sea de hecho de palabra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea será salvo y el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre se harán fuera demonios. ¿En el nombre de quién? En su nombre, Jesús. Hablarán nuevas lenguas. Y si bebieren cosas mortíferas, nada les hará daño. ¿En qué nombre? Usted lo sabe ya. Usted sabe que Jesús. Casi que usted no le da vergüenza confesarlo para no quedarse sola como yo o solo. Yo me quedé sola, pero feliz en el Señor. Por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre, está diciendo de un nombre. Está hablando de un nombre. Hay un nombre. En el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo hay un nombre. ¿Cuál es este nombre? Hechos capítulo 19, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este nombre es Jesús. El nombre que se usa para bautizar, el nombre dado para bautizar es el Señor Jesús. Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Estamos hablando de un nombre. ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Y cuando el Señor entregó las instrucciones a sus discípulos, le dijo que fueran y hicieran discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos tuvieron que descubrir que no eran tres hombres, que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Versículos 6, 7. 6, 7, 8, 9 y 10, 13 y 14. El 6. Jesús, el camino al Padre. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por su Hijo Jesucristo venimos a Dios. El 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si conocemos a Jesús, también estamos conociendo al Padre. Y desde ahora le estamos viendo. ¿Dónde? En Jesús. 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dice pues tú, muéstranos al Padre? En Jesús estaba el Padre, el Espíritu Santo. 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo
os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. El Padre está en Jesús y nadie viene al Padre sino por el Hijo, por mí, Jesús. Por el Hijo hay que pasar. La autoridad del Hijo. El 13 y el 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pedimos, ¿en el nombre de quién? En su nombre, dijo. ¿Y cuál es su nombre? El nombre que utilizaron los discípulos para bautizar. Cuando oyeron, fueron bautizados cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Jesús, en nuestra lengua castellana. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cuál es el nombre que usted usa para pedir las cosas al Padre? ¿Cuál es el nombre que usted usa para pedir las cosas al Padre? Jesús, ¿verdad que sí se ve obligado ahí a clamar el nombre de Jesús? Padre, en el nombre de Jesús yo te lo pido, ¿verdad que sí? Padre, en el nombre de Jesús yo te lo... Ahí usted se ve obligado, ¿verdad que sí? La iglesia del nombre de Jesús solo, la iglesia denominada el nombre de Jesús solo, o los del nombre, o como usted, muchos de los que están ahí viéndome me llamaron a mi sectaria, no se ven obligados a pedirle al Padre en el nombre de Jesús, porque ellos todo lo hacen en Jesús, 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 Jesús. Pero yo, que no soy ninguna sectaria, digo, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque yo no soy ninguna sectaria. Y yo tengo que pedirle al Padre en el nombre que Él ha dejado, que es Jesús. Jesús. Y no soy Jesús solo, ni soy del nombre. En esa denominación no se puede mencionar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos todo lo hacen en Jesús. Jesús te pedimos esto, Jesús aquello. Padre, en el nombre de Jesús. Y usted se ve obligado a pedir también, ¿verdad? Que si no puede usar otro nombre. ¿Y por qué usted usa otro nombre para bautizar a los feligreses de la iglesia? ¿Por qué usted usa otro dialecto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, igual que la Iglesia Católica, si usted no es católico? ¿Por qué usted hace eso? Por desconocimiento de las Escrituras. Porque cuando Dios le manda a lo que Él le manda, usted dice que es mentira, porque Dios le tiene que mandar a alguien de su propio grupo para usted poder creer. Pero cuando Dios usa al más pequeñito del rebaño, usted lo ignora, lo maltrata y lo rechaza y lo deja solo. Y me quedé sola con el Señor Jesús. Y he ganado, gracias a Dios. Mucho he ganado desde que me quedé sola, porque me he desligado de toda religión y religiosidad que exista. Gracias a que me dejaron sola por decirles que Dios es uno y uno su nombre, Jesús, nuestra lengua castellana en la que estamos hablando, en la cual yo me estoy comunicando con vosotros. Y dice, si alguno pidiereis en mi nombre, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y si algo usted pide al Padre, pero en el nombre de Jesús usted lo hace, ¿verdad? Lo hace Jesús. Jesús solo lo hace. Mire, si algo, mire qué bonito, mire qué precioso, qué hermoso. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo voy a hacer. Y usted le está pidiendo al Padre, y quien lo va a hacer es Jesús. ¿Usted me entiende? Mire qué bonito. Jesús lo hace, porque Él es Dios, Jesús es Dios. Continuamos. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 31. 12, el 31. Pero a pesar de que había hecho tantas incredulidad de los judíos, corresponden a estas escrituras, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Ya le podía tirar el mundo aquí, ¡bum! Y hacerle así, y que le cayera en los oídos. Y no creían en Él. A pesar de que Él había hecho tantas señales, no creían que Dios estaba en Jesús y que Jesús es Dios. Pero vino en condición de hombre. No creían. El 36. El 36 y el 37.
Continuamos en Evangelio según San Juan el 12, pero ahora el 36 y el 37 y el 36 y el 37. El 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hecho hijo de la luz. Entre tanto que tenéis la luz, que tenéis a Dios en Jesús, creed en la luz para que seáis hijo de la luz. El 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, entre ellos no creían en él. Y aquí en el 35, entonces Jesús le dijo, por un poco está la luz entre vosotros, está Dios entre vosotros, en Jesús. Andad entre tanto que tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. El que anda en tiniebla no sabe a dónde va. El que no tiene a Dios, el que no tiene a Jesús, no sabe a dónde va. Anda en oscuridad, por eso enseñan otra doctrina. El 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. La incredulidad de los judíos. Amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. En este tiempo pasa lo mismo. El que quiera reconocer que Jesús es Dios se va a quedar solo. Y el que no lo quiera reconocer porque ama más la gloria de los hombres, va a andar en tinieblas y está amando la gloria de los hombres. Así es. En versículo 44, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. El que cree en mí no está creyendo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Y el que me está viendo, por eso Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y él le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido? El Padre, Dios. Entonces, y el que me ve a mí, ve al que me envió. Y cuando vemos a Jesús, estamos viendo al que le envió. ¿Quién le envió? El Padre, Dios. Un misterio muy difícil de comprender y se tachan en tres hombres. Son tres, aquí está el Hijo, aquí está el Padre y el Espíritu Santo. Tres hombres, pero ellos se hacen un solo, unidos, unen su fuerza y son Dios. Porque esto es un misterio muy difícil de comprender. Entonces, 46 y 47. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo la luz, cuando usted escucha la palabra la luz, es Dios. No crea que una lámpara que usted tenga es Dios, la luz. Yo, Dios, he venido a este mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Por qué los judíos permanecían en tinieblas? Porque no creían que Jesús es Dios, era Dios. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Él no vino para juzgarlo, sino para salvarlo a través de la predicación del Evangelio. Entonces, en el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El que rechaza estas escrituras, la misma palabra, en el día postrero espérelo. El que cambió esta doctrina para meter la suya, en el día postrero, usted lo puede esperar. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra que el Señor habló, en el día postrero, ellas le juzgarán. Todo aquel que metió su doctrina, sus tres hombrecitos fuertes y se unen y son Dios. Esta palabra le va a juzgar por lo que usted hizo. Añadió a las escrituras. Y a las escrituras no se le puede añadir, ni se le puede quitar. Cuando usted no entienda el mensaje, quédese callado. Y cuando ya usted lo entienda, entonces entréguelo. Filipenses. Si tu proceso ha sido fuerte, escucha lo que te dice el Señor en este día de hoy.
Si tu proceso ha sido fuerte y si tú sientes que no puede más, es porque tu proceso es del Espíritu Santo de Dios. Y si tú sientes que tu proceso está siendo fuerte y si tú sientes que tu proceso es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que ya tú no puedes más, es porque tu proceso es del Señor. Si tú sientes que no puedes más, que las fuerzas se te van, es porque tu proceso es del Señor. Pero cuando tu proceso viene, porque tú mientes, porque tú robas, porque tú tomas la palabra de Dios como fuente de ganancia y te viene un proceso a tu vida, no diga que tu proceso es del Señor. Tu proceso es de tus malas obras, de tu mala conducta. ¿Me entiendes? Pero cuando tú le pasas un proceso al Señor, te estoy pasando por el fuego. Y cuando te dice el Señor, te estoy pasando por el fuego, te dice el Señor. Y cuando tú le pasas un proceso al Señor, sin tú hablar mentiras, sin tú calumniar, sin tú chismear, sin tú murmurar, sin tú perseguir a nadie, sin tú levantarte tu propia doctrina, si tú estás pasando por un proceso donde tú eres justo, es porque tu proceso es del Señor. Pero cuando viene un proceso mintiendo, robando, levantando calumnia, persiguiendo, hablando mal, blasfemando, tomando la palabra como fuente de ganancia que ya no encuentran qué hacer con ella para ganar más dinero por las redes sociales, ese proceso no es del Señor. Esas son cosas que ese es el mismo Satanás que te tiene ahí arrastrado. Que el Señor lo reprenda. Filipenses capítulo 2 versículos 5 y 6. Haya pues humillación, exaltación de Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Mesías. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, el Mesías. No. Y dice en las Escrituras en el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se despojó de Dios. Por esta causa muchos no entienden que Jesús es Dios, pero despojado de Dios, en condición de hombre. Entonces, haciéndose, dice en las Escrituras en el 8, y estando en la condición de hombre, esta fue la condición en que Él se quedó, Dios, Jesús. Esta fue la condición de que Él se quedó. En condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el 9, es hasta el 11. En el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre? A que ya usted se lo sabe. Ve como no se lo sabía, que ahora sabe que es Jesús, ¿verdad que sí? Solo que le daba como pena mencionarlo, ¿verdad? Para no quedar en evidencia con los grupos, ¿verdad? Porque lo echan de su grupo, lo echan, lo sacan, le dicen sectario, como hacen los testigos de Jehová, que pues, si usted no está de acuerdo con ellos, lo sacan y lo dejan solo, se apartan de usted. ¿Verdad? Los pentecostales también hacen eso. Ellos suelen hacer eso, ellos muchos no tienen misericordia y lo dejan solo a usted. Si usted le declara lo que está aquí, lo dejan solo, se apartan de usted y lo llaman sectario. Y los sectarios son ellos, clamando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en tres hombres, la doctrina católica, Trinidad, doctrina satánica de Lucifer, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. El 10, para que en el nombre de Jesús, mire Jesús, te ve Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y de todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Para qué confesamos que Jesucristo es el Señor? Que Jesucristo es Dios. Para la gloria de Dios Padre. Para eso lo confesamos, que Jesucristo es Dios. El 21, dice en las Escrituras, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y quédese con este último versículo que entregamos. Quédese con este último versículo que le va a servir. Porque todos buscan lo que es suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Todos, dice el Señor, buscan lo que es suyo, no lo que es de Cristo Jesús. No me conviene confesar lo que es de Cristo Jesús porque me van a dejar solo. No me conviene decir que Jesús es Dios porque no van a creer en mí. No me conviene decir que Dios es uno y que uno es su nombre y que no son tres hombres porque me van a dejar solo.
los grupos lo dejan solo. Entonces, ¿por qué? Porque todos buscan lo suyo propio, buscan su propio bien y no lo que es de Cristo Jesús. No padecen por el nombre, no padecen persecución, no padecen angustia, no padecen quedarse solos, sino que tienen que estar acompañados. ¿Acompañados de quién? De los falsos cristianos. Así es. Entonces, al desierto, ha sido esta obra, este trabajo que el Señor me ha entregado para entregar en este día de hoy, en este canal, a los escogidos, a los que no son escogidos, pero están siempre aquí, mirando a ver qué yo digo para encontrar y tener que decir. También, crean o dejen de creer. Dejen de creer o crean. Aquí sigo por la voluntad de Dios. Al desierto. Este ha sido el mensaje que ha entregado el Señor en este día de hoy. Al desierto. Muchos creen que no van a pasar por un desierto. Un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Al desierto. Manda el Señor, no yo.